me sorprendió encontrarme con muchas incógnitas frente a un momento de vida en donde yo había chuleado como toda la lista de lo que yo consideraba que era el éxito, pero curiosamente no me sentía plena y definitivamente sentía que ese no era el ritmo de vida que yo quería seguir teniendo. Y es ahí donde yo decido reinventarme y me voy por el Tantra. Cuando tenía 22 años, María Lucía Tarazona tuvo un episodio que ella define como de iluminación. Una noche sintió que otras voces y otros seres la habitaban y que a través de ellos tenía acceso a campos de información que hasta entonces le eran desconocidos. La Atlántida, Caín y Abel, revelaciones sobre el origen del mundo, en fin, cosas que nunca se le habían pasado por la cabeza. Cuando le contó a sus papás, pensaron que estaba loca y la internaron en una clínica de reposo. Luego de estar ahí una semana, María Lucía volvió a su vida normal. Se graduó de comunicadora social, trabajó algunos años en la revista Semana y luego montó su agencia de comunicaciones. Todo ese tiempo trató de bloquear de su memoria ese episodio de estado alterado de conciencia que había experimentado años atrás. Le daba miedo ser tachada de loca. Y luego a mis 35 me encuentro con una crisis existencial y hoy la explico desde el punto de vista de que por más de que yo tuviera el dinero, el éxito, la familia, la casa, todo lo que yo había soñado, había una parte de mí que me decía, esta no es la plenitud interior, quizás porque mi alma ya había experimentado eso a mis 22 años. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. En este episodio hablé con María Lucía Tarazona sobre su transformación personal, los estados alterados de conciencia y los mitos del Tantra. María Lu, mil gracias otra vez por tu tiempo. Qué bueno volver a conversar, principalmente del Tantra, que es un tema que sirve para este podcast porque buscamos temas sobre los que haya ignorancia, vergüenza o temor y aquí hay un poco de todo. Pero antes de eso, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres tú como en términos familiares? ¿Cómo fue tu infancia? Y después llegaremos a por qué y cómo ha llegado el Tantra a tu vida. Miguel, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Y bueno, yo comencé mi vida pensando que me iba a dedicar al periodismo y fui estudiante de comunicación social en Bogotá, terminé en Cali. Sabes que estuve en un recorrido muy interesante en mi gran escuela que fue Revista Semana en Bogotá. Una parte estuve como periodista y después dedicada al área comercial y luego al tener como el 360 del negocio editorial, decido dedicarme a tener mi propia agencia de comunicaciones estratégicas y relaciones públicas. Y a los 5 años de una carrera vertiginosa y muy exitosa a todo nivel, me sorprendió encontrarme con muchas incógnitas frente a un momento de vida en donde yo había chuleado como toda la lista de lo que yo consideraba que era el éxito, pero curiosamente no me sentía plena y definitivamente sentía que ese no era el ritmo de vida que yo quería seguir teniendo. Y es ahí donde yo decido reinventarme y me voy por el Tantra. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito ahí los detalles de qué ocasionó la crisis y qué experimentaste en esa crisis antes de que lleguemos al Tantra. Algo maravilloso a lo que pude tener acceso a mis 22 años. En ese entonces yo era estudiante y después de una cirugía de cordales, a través del tratamiento posoperatorio, que fue un antibiótico muy fuerte, a mí se me cierra la boca del estómago, esto altera mi flora intestinal y yo digamos que termino en un estado de desnutrición porque no podía comer, Miguel. Y ahí empiezo a tener unos episodios que no son, que digamos yo defino que son más del mundo de lo paranormal. Es como tener acceso
a otras voces, a otras realidades, y en ese momento yo comienzo a escribir y a escribir porque era como un río que fluía, mucha información me estaba llegando y termino llenando toda una agenda de un año completo en una madrugada. Y bueno, eran diferentes voces que hablaban sobre el origen del mundo, sobre el principio de la polaridad, de los opuestos, de Caín y Abel, una cantidad de cosas, inclusive de la Atlántida, y todas estas revelaciones, por así decirlo, pues yo no las entendía, se las compartí a mis padres, pero ellos estaban muy preocupados, no entendían qué me estaba pasando, y estas voces se hacían cada vez más fuertes, al punto en que en un momento dado una voz entró en mí y yo no pude expresar lo que yo quería, sino que la voz estaba hablando por mí. En ese punto ellos deciden llevarme a mí a un hospital psiquiátrico en Bogotá. Y en ese entonces yo tuve una entrevista con un psiquiatra y él me dijo: usted no debería estar en la unidad de urgencias, la voy a pasar al ala donde están las personas que simplemente tienen una crisis emocional. A mí me separaron de mis padres vuelven a la semana y yo comienzo a tener, una vez me recupero con la comida y ya puedo restablecerme física y energéticamente, yo tengo como una especie de momento culmen que yo le llamo un atisbo de iluminación, y es un estado de conciencia alterado donde yo siento amor por absolutamente todos los seres, todos los que se me acercaban. Era un amor infinito que no te puedo describir. Yo empecé a tener definitivamente cosas muy tangibles en donde, por ejemplo, la memoria se me había exacerbado al 100%, los sentidos, los colores los veía de una manera diferente. Adicionalmente, algo muy particular es que si tú venías y me hablabas, yo casi que te terminaba la frase. Y digamos que yo en ese momento lo que te quería como cerrar es, nunca pude entender en ese momento qué me pasó. Y me dio muchísimo miedo, porque yo dije: Dios mío, todas estas cosas pueden ser peligrosas, estos caminos espirituales pueden ser peligrosos, yo mejor me alejo de todo esto, porque yo venía con una búsqueda personal y espiritual muy grande. Desde los 13 años yo era reikista, había aprendido a hacer sanación con las manos y me interesaban todos estos temas. Y a partir de ahí decidí volverme una profesional muy dedicada y exitosa, y bueno, ya te conté mi paso por Semana, luego a través de mi propia agencia, y luego a mis 35 me encuentro con una crisis existencial, y hoy la explico desde el punto de vista de que por más de que yo tuviera el dinero, el éxito, la familia, la casa, todo lo que yo había soñado, había una parte de mí que me decía: esta no es la plenitud interior, quizás porque mi alma ya había experimentado eso a mis 22 años. Pero un segundo, también te hago una pregunta ahí en la mitad, entre los 22 y los 35, digamos que tuviste ese destello, ese momento, y luego volviste a lo de siempre y te quedó eso como un recuerdo, como una experiencia, o cómo se mantuvo durante esos años, digamos, ¿ese cambio fue permanente o no? Durante esos años, yo pienso que pues yo seguía siendo una persona muy capaz, digamos, muy competitiva en el mundo laboral, muy capaz, me iba muy bien, pero yo nunca logré volver a tener esos acercamientos, digamos, a nivel de conciencia, ni la telepatía, y es más, no me interesaba. Yo siento que yo me cerré por completo porque me daba mucho miedo, ¿sí? Porque de alguna manera yo asocié en esa época que cuando tú abrías todos esos canales te tildaban como loco y te mandaban a un sitio de reposo, ¿sí? Mm. Y efectivamente pasó. Y efectivamente pasó. Entonces yo dije: no, 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 yo más bien me cierro,
Pero una de las cosas que entendí cuando descubrí el Tantra, ¿qué me pasó a mí en un fin de semana? Y es que, bueno, a los 35 años, cuando mi agencia estaba en el tope, yo dije, Dios mío, a mí se me explotó la fórmula del éxito en la cara. O sea, es como cuando tú estás en un laboratorio haciendo una fórmula y tú dices, oiga, la fórmula está saliendo como buena y de pronto tú dices, pero ¿de qué me sirve todo esto si yo no me siento en plenitud? Y ahí me dio una crisis tremenda porque yo lo tenía todo y al mismo tiempo sentía que no tenía nada, pero tampoco tenía idea qué era. Entonces, cuando yo decido reevaluar todo, no, todavía no tengo idea por dónde es que es la cosa, por dónde coger, pero ya sabía por lo menos qué era lo que no quería. Y en esas llega un taller de tantra a mi vida y en tan solo un fin de semana yo siento una dicha interior tan grande. En esa época yo no sentí telepatía ni nada de estas cosas que tuve a los 22 años, pero volví a sentir la misma sensación de grandeza, de plenitud, de dicha interior. Es un estado que no te abandona y en ese momento entendí que yo no había podido ser feliz haciendo lo que estaba haciendo porque de alguna manera yo me había negado a mí misma lo que yo era, ¿sabes? Es como tuve una experiencia mística, pero yo decidí rechazar eso que yo era porque me dio miedo y porque sentí temor de ser juzgada, porque el mundo no puede entender ciertas situaciones. Entonces, al negar mi esencia, no iba a poder ser nunca plena y feliz. Cuando yo encuentro el Tantra, descubro que yo puedo traer esa misma dicha interior, descubro que el cielo puede estar en la tierra, pero esta vez descubro que lo puedo hacer de manera consciente, no inconsciente, y que yo puedo saber cómo acceder a eso. Y ahora sí, entonces expliquemos de manera la más sencilla y clara qué es el Tantra y como si aclaremos las concepciones erróneas que hay de que lo relacionan con el sexo como a primera vista, de qué es el Tantra de la manera más clara posible. Pues mira, el Tantra es un estilo de vida. Tantra es una rama, a ver, el yoga es una rama del Tantra, ¿sí? Y el Tantra Kriya Yoga, que es la práctica que yo enseño, esta es una práctica que está basada en un sistema de técnicas que cuando tú las practicas se pueden reproducir una y otra vez. O sea, tú puedes llegar a obtener los mismos resultados cuantas veces quieras, independientemente de tu edad, tu sexo, tu cultura, tú vas a llegar al mismo estado que cualquier persona que practique estas técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Sí, entonces es un conjunto de ejercicios que implican que tú cambies la respiración. Hay muchas técnicas de respiración, que tengas ciertas posturas en el cuerpo, son posturas muy sencillas, no tiene que ver con estas posturas de yoga que vemos que son muy difíciles. Tiene que ver también con la repetición de mantras o sonidos que alteran tu nivel de conciencia y también con visualización de yantras o figuras geométricas. Cuando tú combinas todas estas técnicas, ¿sí? El cuerpo comienza a generar un cambio en toda la parte electromagnética, como en todo el cableado. Entonces comienza a circular más energía por todo el cuerpo y resulta que ya no solamente tienes acceso a la parte física, sino que empiezas a tener acceso a otros campos de tu energía y por eso también puedes acceder a la apertura de la glándula pituitaria y la pineal, que Descartes le llamó el asiento del alma. Las personas que trabajan y que despiertan y activan la glándula pineal despiertan su creatividad.
Entonces, ¿esto en qué redunda? En que empiezas a encontrar muchos ángulos, muchas soluciones alternas para problemas en donde probablemente no veías alternativas o te sentías estancado. Adicionalmente, cuando tú comienzas a elevar toda esta energía a través de la espina dorsal, de la columna vertebral, todo el fluido cerebroraquídeo empieza a cambiar y esta sustancia empieza a bañar todo el sistema nervioso y todo el cerebro, y eso cambia toda tu composición química. Y por eso es que las personas que practican tantra se rejuvenecen, porque tú comienzas a generar y a segregar hormonas que son supremamente benéficas, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la melatonina. Todas estas hormonas están en su máximo esplendor en nuestra adolescencia. Entonces por eso te rejuveneces, por eso se van los dolores, por eso el tantra también tiene como beneficio que puede ser un método de psicoterapia, es decir, puede sanar traumas, bloqueos, resentimiento, fobias, neurosis. También te ayuda a profundizar con tu relación interior, que eso lo que hace es definitivamente redundar en mejores relaciones afectivas. Puedes balancear lo que llamamos en el tantra la energía masculina y femenina, que es la parte racional y la parte emocional que todos tenemos. Nosotros, por ejemplo, estamos inmersos en un sistema de creencias y en un universo donde se privilegia la mentalidad cartesiana, la parte racional. Y resulta que hemos dejado a un lado la parte intuitiva, la parte emocional, y las dos son igualmente importantes. Les tenemos una buena noticia. Luego de casi un año de trabajo, estamos listos para lanzar un periódico de ayer, un nuevo show de la no ficción que hicimos con el apoyo de Google. Grabando 3, jueves 19 de octubre de 1995. En un periódico de ayer contamos cómo eventos históricos han transformado vidas privadas. Busan, Corea del Sur, junio 26 de 1951. Cada semana, a partir del 3 de junio, habrá un nuevo episodio. Ese evento en mi familia cambió la vida. No tengo posibilidad de llegar a Colombia, cosa que obviamente me entristece muchísimo. Fue porque mataron a Gaitán. Gonzalo duró 10 años fabricando el nadaísmo. Un periódico de ayer ya está disponible en Spotify y en cualquier otra plataforma de podcast. Suscríbanse, les va a gustar. Si te gusta lo que hacemos, te has emocionado o te ha resonado algo de estas conversaciones, queremos pedirte que nos apoyes. Puedes hacer una donación desde $2 a través de una plataforma llamada Patreon. Simplemente entra a patreon.com/lanoficción o encuentra este link en la descripción de los episodios. A cambio de esa donación recibirás contenido y beneficios adicionales. Cada aporte significa mucho para nosotros y con lo que vale un taxi o un poco más que un café, harás que este proyecto siga. Te lo agradeceremos infinitamente. ¿Cuáles han sido como momentos duros en la vida después de esa crisis de los 35? No sé si tu divorcio o si hubo otros, pero ¿cómo han sido y cómo los has superado? ¿Cómo los has manejado? Sí, yo he tenido momentos muy duros en mi vida. Uno de ellos tiene que ver con el divorcio. Cuando yo me divorcio, adicionalmente, mi hijo se va a vivir con su padre, que para mí como mamá fue una pérdida emocional muy grande. Entonces, ese momento para mí fue muy crítico porque cuando yo entro en esa crisis existencial donde no me hallo, todas las anclas en donde yo tenía fundamentada mi identidad y mi rol en el mundo se desbaratan. Pero ahí también entendí que muchas veces tenemos que perdernos para volver a encontrarnos, para encontrar realmente
cuál es nuestra verdadera esencia, porque venimos creciendo y repitiendo la historia de otros. Y quizás lo más duro para mí, después de 15 años, formarme camino en el área periodística y en el área de las comunicaciones y del mercadeo. Imagínate después de 15 años tú salir y decir, no, es que ahora yo soy tántrica. ¿Cómo fue eso? ¿Qué miedos enfrentaste ahí? ¿Cómo fue ese cambio? Pues el primer miedo, yo me sentí como si yo fuera un gay saliendo del closet. ¿Me entiendes? Yo sentí yo dije, bueno, pero esto es lo que la gente no conoce de mí, pero esto es realmente lo que yo soy. Y lo que te decía, cuando tú decides aceptarte tal cual eres y dejas de luchar contra tu naturaleza y empiezas a amarte y a enamorarte de ti mismo, porque yo creo que ahí empezó un proceso muy lindo para mí. Yo empecé a enamorarme de quien yo era, cómo era y cómo Dios me había hecho y me había creado. La vida comenzó a florecer para mí en todos los aspectos de mi vida. Yo le digo a la gente que todos traemos un propósito y una misión de vida. Y a cada uno de nosotros se nos entregan unos dones muy específicos, pero esos dones no los vamos a poder entregar si no tenemos la valentía de simplemente seguir nuestro corazón y seguir nuestros sueños. Pero cuando tú lo haces, es como si todo el universo estuviera esperando ese acto heroico, ¿sabes? Porque requiere valentía, requiere que tú te pares sobre tus pies y creas en ti mismo. Yo no sabía ni de qué iba a vivir, ni cómo lo iba a hacer, ni cómo iba a empezar todo esto a mis 35 años, pero yo solo sabía que la llama interior en mi corazón era tan grande, era tanta la felicidad, Miguel, que yo había experimentado en toda esta transformación a través de los talleres de Tantra, que lo único que yo quise hacer fue compartir estas herramientas y esta experiencia con la gente, porque yo sabía que esto iba a poder traerles muchísimas respuestas como lo hizo para mí. De acuerdo. No, muy interesante todo esto. Y otro tema que es como obligatorio y que hay que dejar chuleado es la relación entre el sexo y el tantra. Y ahí la distinción, como que muchos no entienden de que no se trata solo de sexo, mejor dicho, ¿cuál es el enfoque correcto ahí? Sí, hay una gran satanización de lo que es el tantra en el mundo. Se ha distorsionado por siglos. De hecho, el tantra es tan antiguo como el hombre mismo y siempre han tratado de opacarlo o de distorsionarlo. ¿Por qué? Porque esta es una información muy poderosa que cuando tú la experimentas y te haces libre a nivel de conciencia, difícilmente puedes ser manipulado. Y cuando digo que se ha querido distorsionar, entonces después se ha relacionado únicamente con el sexo, pero la visión más, digamos, más oscura del tantra es que se cree que el tantra pues es libertinaje, drogas y orgía. Esa es una visión que se tiene, pero nada más alejado de eso. El tantra, por supuesto que tiene un porcentaje muy alto de lo que conocemos como sexo tántrico, pero no es lo único que tiene. ¿Pero por qué llama tanto la atención? Porque es el único camino espiritual que aborda la sexualidad, así como lo hace el Tao en Asia. Los taoístas también trabajan con la energía sexual. Nosotros hasta ahora hemos experimentado la sexualidad de una manera muy primitiva, muy animal. Recordemos que nosotros tenemos una parte animal, pero cuando tú te quedas ahí, es como si tú tienes un potencial infinito y solamente te decides quedar con un 1% de ese potencial infinito. Cuando tú empiezas a trabajar con esa energía y te das cuenta que esa energía no solamente está ahí disponible para ti, para que tengas placer o para reproducirte,
te das cuenta que esa energía la puedes aprender a circular por todo el cuerpo y esa energía es la energía de la creación. Por eso el ser humano se crea a partir del sexo, porque es el acto creativo por excelencia. Entonces, esta energía es creativa, te comienzas a volver creativo en todo lo que haces, en todas las áreas. Puedes darle nacimiento a cualquier proyecto cuando tú te vuelves sexualmente, digamos que cuando tú te unificas y cuando dejas de pensar que la energía sexual solamente es genital y lo puedes verificar. Yo le digo a la gente, no me creas nada de lo que yo te digo, pero por lo menos date la oportunidad de abrir tu mente para experimentar nuevas cosas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo puede empezar la gente? ¿Cuáles son los primeros pasos para los que están interesados en explorar el Tantra? Pues mira, si tú estás interesado en tener relaciones más profundas, en tener una verdadera conexión con tu pareja, si por ejemplo has sentido que tu relación sexual es rutinaria, que ya no sabes qué hacer, definitivamente el Tantra no solamente va a venir a encender la pasión entre dos personas, sino que va a mostrarte todo un abanico de posibilidades que jamás te hubieras imaginado, tanto a nivel de pareja como a nivel de plenitud. Entonces, lo ideal es comenzar con una práctica diaria que involucra las posturas, las bandas, las técnicas de respiración, la meditación. Con una práctica de estas, tú comienzas a sentir un cambio increíble en tu cuerpo a nivel de bienestar, empiezas a dormir mejor, tú te vas a dar cuenta de todos los beneficios. Entonces, definitivamente la práctica te va a dar eso, el autoconocimiento, y también hay unas prácticas muy específicas que tú puedes tener en pareja, donde la aceleración del proceso es mucho mayor porque ya son dos personas con energías complementarias trabajando al unísono. Y cuéntame para cerrar, ¿cuál es tu finalidad en la vida en este momento? Mi propósito es llevar la dicha interior a las personas, es restablecer ese balance, es inspirarlas a que cumplan sus sueños, a que creen la realidad que desean manifestar en su vida, a decirles que todo es posible. No porque lo leí o porque lo he visto, es porque lo he verificado en mi vida y tengo la certeza absoluta de que todos tenemos la capacidad tanto de recrearnos como de co-crear la vida que nos hace feliz a cada uno de nosotros. Entonces, al encontrar esta dicha y este balance en mi camino, lo único que tú quieres hacer es servir para que otros también la encuentren. Fantástico. Muchísimas gracias, qué lindo. A ti muchísimas gracias por escucharme, por recibirme y por abrir este espacio para que tantas personas se beneficien del mensaje que estás dando. Gracias a ti, el mensaje fue tuyo. Mil y mil gracias, María Lu. Bueno, Miguel, y te espero en un taller de Tantra muy pronto. Sí, tengo que hacerlo, yo lo tengo pendiente hace años y sí, tengo que hacerlo, avísame cuando haya. El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. El guión es coeditado por Juan Serrano y por mí. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales. Si quieren conocer más sobre María Lucía Tarazona y su trabajo, la encuentran en Instagram como @by_marialu. En el próximo episodio... Yo me acuerdo de ese primer trago en las playas de Marbella, como la canción era un Campari rojo. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla
Terminé casi 2 años después, vuelta a mierda, intento de suicidio, sobredosis, mis hijos vueltos mierda otra vez. Me acuerdo que el día que intenté matarme me tomé 40 pastillas con un vaso de vodka puro y vomité. Nos vemos en 2 semanas para hablar con la escritora Aura Lucía Mera sobre la estricta formación católica en la que creció y sobre su lucha contra la adicción a la cocaína y el alcohol. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com/lanoficción. Se lo agradeceremos infinitamente. Este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Algunos de ellos son María Lezaca, María Alejandra Toro, María Pérez, Mariana Matija, Martín Cuellar, María Alejandra Cruz, María Camila Casadiego, María Camila Villarroel, Natalia Gómez y Natalia Moncada. Muchas gracias por escucharnos.